ahora vamos a entrar a otra de las miren, mi amor, un niño chico, un bebé o un niño chico, ¿cuánto es un metro? Que fue asesinado a sangre fría. Toda esta gente es, no puedo comentar eso de dónde, pero es de uno de los kibutzim, un kibutz que llegó al norte del país, llegó al norte del país, que llegó al sur del país hace años, transformaron el desierto en campos florecientes, porque estaba allí, en la zona del norte del desierto israelí, y construyeron, le dieron al mundo tecnología para frenar con la